En el vasto panorama del cine fantástico de los años 80, They Live de John Carpenter se erige como una obra incómoda, radical y profundamente política. Bajo el disfraz de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, con alienígenas infiltrados y acción callejera, se esconde una feroz crítica al capitalismo tardío, al consumismo exagerado y al aparato ideológico que gobierna silenciosamente las sociedades modernas. Lo que parecía un simple entretenimiento pulp resultó ser, en palabras del propio Carpenter, una declaración de guerra cultural. Y aunque en su estreno fue recibida con indiferencia o burla, el tiempo la convirtió en una obra de culto y en un espejo cada vez más inquietante del presente. La historia sigue a Nada, un obrero sin hogar interpretado por el luchador Roddy Piper, que llega a Los Ángeles buscando trabajo. Allí descubre, gracias a unas gafas especiales, que el mundo está secretamente dominado por una raza de alienígenas camuflados entre la élite económica y política. Estas criaturas controlan la población mediante señales subliminales escondidas en los medios de comunicación, publicidades y billetes. Frases como obedece, consume, reprodúcete, aparecen cuando Nada se pone los anteojos, revelando la auténtica naturaleza de la sociedad que lo oprime. Para entender el espíritu que nutre a They Live, hay que mirar en su época. Estados Unidos en 1988 era una nación moldeada por dos mandatos de Ronald Reagan. Su gobierno había impulsado una economía neoliberal basada en la desregularización del mercado, la glorificación de la riqueza y la destrucción sistemática del estado de bienestar. Los yuppies se convirtieron en el nuevo modelo aspiracional. La televisión explotaba estéticas glamorosas y el eslogan "La codicia es buena" ya no era solo una línea de diálogo de Wall Street, sino una doctrina cultural. En este contexto, Carpenter escribe y dirige una película que no solo rechaza ese modelo, sino que lo denuncia con furia. Carpenter nunca fue ajeno a la política, aunque sus películas anteriores como Escape de Nueva York o La Cosa también operaban como parábolas sobre la desconfianza institucional o la paranoia social. They Live fue su obra más explícitamente ideológica, y eso tuvo un costo. La crítica la trató como una rareza pasada de rosca, subestimando su contenido por el tono satírico y sus elementos de serie B. No ayudó que el protagonista fuera un luchador profesional, y que muchas escenas parecían salidas de un cómic conspiranoico. Pero debajo de esa superficie, la película estaba diciendo algo que muy pocos en Hollywood se animaban a decir: que el verdadero terror no venía del espacio exterior, sino del sistema económico que nos rodea todos los días. Uno de los elementos más potentes y deliberados de They Live es su protagonista, Nada. Literalmente, así figuran los créditos, como si Carpenter no quisiera darle al personaje ni siquiera una identidad completa. Es un personaje sin pasado, sin raíces, sin un rumbo fijo. Un trabajador itinerante que llega a Los Ángeles buscando un empleo, una oportunidad para subsistir. No es un elegido, no es un soldado entrenado ni un intelectual rebelde. Es simplemente un hombre más entre millones que viven al margen de la sociedad. La elección de Roddy Piper para encarnar al personaje de Nada fue en su momento extraña y hasta polémica. Un luchador profesional como héroe de ciencia ficción política. Pero precisamente ahí está la genialidad de Carpenter. Necesitaba a alguien que representara al americano medio con físico de obrero, pero sin el aura de una estrella de Hollywood. Piper tenía ese cuerpo moldeado por el trabajo físico, esa voz grave que arrastraba palabras como si pesaran, y esa mirada entre ingenua y cansada de quien ya vio demasiado. Su figura es silenciosa, contenida y casi invisible, hasta que se pone los anteojos. El momento en que se los coloca por primera vez es uno de los más icónicos del cine de Carpenter. A través de un filtro en blanco y negro, Nada ve el verdadero rostro del mundo. Los carteles publicitarios dejan de vender Coca-Cola y bikinis para gritar órdenes autoritarias. Las revistas son herramientas de adoctrinamiento. La televisión es una hipnosis colectiva. Pero lo más impactante no es eso. Lo más brutal es descubrir que entre los humanos caminan alienígenas disfrazados. Ellos son los ricos, los políticos, los medios, el poder. Desde ese momento Nada muta. Ya no puede seguir caminando como antes. El mundo cambió ante sus ojos y por lo tanto su rol también. Se convierte en un paria doble, excluido por su clase y ahora también por saber demasiado. Su respuesta a la verdad es la acción directa. Agarra armas, irrumpe en un banco y dispara. No porque sea un psicópata, sino porque ya no le queda otra forma de reaccionar. Es una figura desesperada, fuera del sistema, que opta por enfrentarlo con sus propias reglas. La figura de Nada encarna a la clase obrera despojada, engañada, pero aún peligrosa cuando se le abren los ojos. Carpenter lo convierte en un antihéroe western, armado, errante y fuera de lugar.
No lucha por venganza ni por gloria, sino porque sabe que si no lo hace, nadie lo hará. Su anonimato es su fuerza, es todos, es cualquiera. Su nombre no importa, porque podría ser el tuyo. En They Live, los escenarios no son simples decorados, son parte activa del discurso. Carpenter convierte los espacios urbanos en trampas camufladas, zonas donde la ideología dominante se imprime en cada rincón. Nada entra en la ciudad desde la periferia, con su mochila al hombro y una esperanza borrosa, pero lo que encuentra es una ciudad dividida entre los que poseen todo y los que no tienen nada. El primer espacio clave es el campamento de indigentes, una suerte de comuna al aire libre donde los trabajadores desempleados y sin hogar comparten comida, televisión y solidaridad. Es un oasis precario frente al colapso económico que sugiere la película. Fábricas cerradas, obras paralizadas y largas filas para conseguir empleo. La ciudad real, esa que los personajes pueden ver sin anteojos, ya está rota. Pero el verdadero poder se esconde detrás de esa ruina. El centro comunitario que está junto al campamento es otro punto clave. Presentado al principio como un lugar que ofrece caridad, comida y servicios básicos, pronto descubrimos que en su sótano se lleva a cabo algo más importante. Es el centro de operaciones de un grupo de resistencia que ha descubierto la verdad. Allí es donde se fabrican los anteojos que revelan el control alienígena. Este espacio marginal, casi invisible en la ciudad oficial, es el corazón subversivo del relato. El conocimiento no está en las universidades, está bajo tierra, al margen. Pero una vez que nada se pone los anteojos, la ciudad entera se convierte en un campo minado simbólico. El banco, los kioscos, la televisión, la publicidad callejera, todo está diseñado para mantener el orden, la obediencia y el consumo. La famosa secuencia donde observa los carteles transformados, obedece, duerme, consume, es un manifiesto visual. Carpenter no solo está contando una historia, nos está pidiendo que leamos el mundo con otra visión, que nos pongamos sus anteojos. Incluso los espacios de ocio, como la televisión, no son neutros. Hay una escena brillante donde los personajes descubren que el canal de TV es en realidad la fuente de señal hipnótica que mantiene a la población dormida. La televisión, entonces, deja de ser entretenimiento, es un arma. Y el edificio del canal se convierte en una fortaleza que deben asaltar. Es interesante que el enemigo no esté en una base militar ni en una nave espacial, sino en un set de televisión, el centro mismo de la cultura popular. Finalmente, hay una lógica espacial casi paranoica. Carpenter muestra cómo los alienígenas tienen su propia infraestructura secreta, portales que los transportan de una ciudad a otra, reuniones privadas y tecnología camuflada. Son una clase aparte, literalmente en otra dimensión. Mientras los humanos caminan por calles sucias y sin futuro, ellos se deslizan por pasillos alfombrados de poder. They Live puede parecer a simple vista una historia de ciencia ficción con tintes conspiranoicos, pero bajo esa superficie late una poderosa crítica al sistema de clases, y en menor medida a la racialización de la pobreza en Estados Unidos. Carpenter arma una narrativa donde el enemigo no es una entidad extranjera, sino la estructura social misma, que mantiene a los de abajo sin recursos, sin información y sin herramientas para resistir. El protagonista, John Nada, no es un héroe tradicional, es un trabajador errante que llega a Los Ángeles buscando empleo. Su anonimato lo convierte en una figura universal, representa al obrero promedio, ese que la maquinaria capitalista necesita para sostenerse, pero que mantiene en la ignorancia. El hecho de que el protagonista no tenga nombre propio refuerza la idea de la despersonalización del trabajador moderno. Su compañero Frank Admicage, interpretado por Keith David, añade una capa fundamental al análisis: la raza. Frank es un hombre afroamericano que también sufre la precarización laboral, pero con una historia aún más dura. Dejó a su familia en Detroit para sobrevivir en la ciudad. En él se condensan siglos de desigualdad racial. Carpenter construye esta dupla no solo como un contraste visual, sino como un símbolo de cómo el sistema oprime a todos, aunque de distintas maneras. La escena en la que Nada intenta convencer a Frank de ponerse los anteojos es una metáfora de la dificultad que implica despertar del adoctrinamiento. Frank se niega, no quiere ver, no quiere complicarse. No porque esté de acuerdo con el sistema, sino porque el miedo a perder lo poco que tiene es mayor que la voluntad de rebelarse. Esa pelea no es por imponer una visión, sino por obligar al otro a mirar, a despertar. Es en esencia la lucha de clases en su expresión más cruda. El conflicto no solo es contra los de arriba, también es entre los de abajo, divididos por el miedo, la ignorancia o conveniencia.
Los alienígenas en este marco no son simples monstruos espaciales, son una metáfora de la élite capitalista. Su aspecto inhumano representa la deshumanización de quienes manejan el poder sin empatía, pero lo más perturbador es que muchos humanos colaboran con ellos a cambio de beneficios económicos. Este punto refuerza la idea de que el sistema se mantiene no solo con la violencia, sino con la cooptación. Hay trabajadores que traicionan su clase por un ascenso, por un sueldo o por un lugar en la mesa del opresor. Para comprender They Live en toda su profundidad, hay que contextualizar dentro de la época en la que fue concebida, el Estados Unidos de Ronald Reagan. Estrenada en 1988, la película fue escrita, dirigida y musicalizada por John Carpenter, en pleno auge del neoliberalismo reaganista, una etapa de transformación profunda en la política económica, cultural y mediática del país. Durante los años 80, Reagan impulsó una agenda conservadora que promovía el individualismo extremo, la desregularización del mercado, la reducción del gasto público y el fortalecimiento del complejo militar industrial. En el plano simbólico se trataba también de una batalla por el alma de la nación, la exaltación del emprendedor, del hombre hecho a sí mismo. La pobreza se veía como un fracaso personal, no como una consecuencia estructural. Esta narrativa permeó la televisión, el cine, la música y la moda. Todo era brillo, éxito y apariencias. Frente a eso, Carpenter lanza una granada. They Live es una respuesta visceral, casi punk a esa narrativa. Si Reagan vendía el sueño americano con dientes perfectos y trajes de Wall Street, Carpenter mostraba la pesadilla capitalista detrás del decorado. De hecho, en entrevistas posteriores, Carpenter fue muy claro. They Live es una película sobre Reagan y sobre cómo el capitalismo te come el alma. El uso de los medios de comunicación como herramienta de control es central. En la película, los alienígenas usan la televisión, la publicidad y las revistas para emitir una señal hipnótica que adormece a la población. Es una metáfora directa de cómo los medios masivos de los 80 ayudaban a sostener un status quo. Programas de concursos, comerciales con familias felices, noticieros que omitían conflictos sociales, todo contribuía a mantener una ilusión de bienestar mientras aumentaba la desigualdad y la represión. En ese contexto, la resistencia es marginal. Un grupo de rebeldes sin recursos opera desde los márgenes del sistema, usando una iglesia abandonada como fachada y difundiendo mensajes pirateados. Este gesto recuerda a los movimientos sociales, contraculturales y artísticos que durante los años 80 quedaron fuera del mainstream por no adherir al discurso oficial. En el universo de They Live, la verdad es clandestina y quienes la defienden son vistos como locos o criminales. El propio Carpenter se posiciona como un artista fuera del sistema. A pesar de su éxito con películas como Halloween o Escape en Nueva York, siempre mantuvo una mirada crítica sobre Hollywood. En They Live se esconde bajo el seudónimo de Frank Armitage, como un guiño al anonimato del autor que denuncia sin querer protagonismo. No busca convertirse en un profeta, sino simplemente encender una chispa de pensamiento crítico. El final de They Live es abrupto, subversivo y desconcertante. Tras una serie de tiroteos que rozan lo quijotesco, el protagonista logra destruir la antena emisora que mantiene oculta la apariencia real de los alienígenas. En un instante el mundo despierta, las personas ven por primera vez las verdaderas caras de sus gobernantes y entienden que han sido manipuladas todo el tiempo. Carpenter cierra la película con una escena extraña y cargada de ironía. Una mujer mantiene relaciones sexuales con un hombre que, al revelarse como un alienígena, genera una reacción de asco y sorpresa. El mensaje es claro, la verdad puede ser grotesca, pero es necesaria. Sin embargo, también deja una sensación de vacío. El héroe muere, no hay una revolución organizada ni liberación global, solo un instante de iluminación antes del desconcierto. La batalla contra el sistema, parece decir Carpenter, no termina con una explosión, sino con un silencio incómodo. Este final ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo del tiempo. Algunos lo ven como una crítica pesimista, aunque se revele la verdad, no garantiza el cambio. Otros lo leen como un gesto esperanzador, un llamado a la acción desde la periferia, demostrando que incluso el más anónimo puede generar una fisura en la maquinaria del poder. En ambos casos, el final resiste al cierre clásico hollywoodense y propone una ruptura que invita a la reflexión. Pero lo más fascinante de They Live es cómo ha sido reapropiada culturalmente en los años posteriores a su estreno. En 1988 fue recibida con frialdad por la crítica y un rendimiento moderado en la taquilla. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en una película de culto. En sus últimas 2 décadas, su estatus se elevó enormemente. La estética de los mensajes subliminales fue retomada por el artista callejero Shepard Fairey, creador del icónico póster de Obama con la palabra Hope. Además, el filme anticipa, quizás sin proponérselo, muchos de los dilemas del siglo XXI. El control de los medios, las fake news, el vaciamiento simbólico de la política, la creciente alienación de la sociedad de consumo y la espectacularización de la violencia. En plena era digital, They Live parece más actual que nunca.